En quinto lugar, Azurina Llano, en representación de Primavera Europea, ECO. En quinto lugar, Daniel Ripa, número 11, en la candidatura de Gobierno. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al Instituto Fernández Vallín por organizar este encuentro y sobre todo a vosotros, a la gente joven, por interesaros por la política, por interesaros por lo que pasa en Europa y por estar aquí participando. Porque no es tan fácil. Hay una tendencia a la desafección hacia la política, especialmente por parte de los jóvenes, y que es muy perjudicial para el futuro de nuestro país y de Europa, porque si no hay interés vuestro, que sois quienes legislaréis, trabajaréis y tendréis y conformaréis las opiniones políticas en el futuro, y bueno, y creo que desde ya no tiene mucho sentido que hagamos política, es decir, la hacemos también para vosotros y con vosotros, por lo menos desde el Partido Socialista lo queremos hacer así. Por lo tanto, sí hay cesión de soberanía. ¿Cuál es el problema? Que con el rescate, que sí que ha habido un rescate a España de 70.000 millones de euros, ha sido un rescate dirigido a la banca, y es un rescate que incide, por supuesto, en la soberanía en el sentido negativo. Es decir, os damos este dinero a cambio de que reduzcáis el déficit al 3%, lo que significa, con estos gestores políticos que tenemos de la derecha, significa que recortan en todas las líneas presupuestarias sin tener en consideración el impacto del recorte en esas líneas concretas. Es decir, se recorta en educación, se recorta en sanidad, se recorta en dependencia, se recorta en representación popular. Ahí están disminuyendo, por ejemplo, el número de diputados en algunas comunidades autónomas, cuando los diputados son, desde un concepto de la democracia, la representación de la ciudadanía. El problema es, primero, que ha habido un rescate a la banca, no a los ciudadanos. En segundo lugar, han dicho que el PP y el PSOE hemos apostado por estas políticas. No es cierto, no somos lo mismo. Nosotros queremos que haya una política europea completamente diferente a la que están gestionando, a la que están planteando desde las mayorías del PP en todas las instancias de la Unión Europea. Y yo soy eurodiputada ahora mismo. En el Parlamento Europeo hay una mayoría de diputados del PP. En la Comisión hay una mayoría de comisarios conservadores. En el Consejo hay una mayoría de gobiernos conservadores. Con lo cual, la forma de afrontar esta crisis tiene nombre y apellidos. Se llama partidos conservadores, la derecha, y en el caso de España, el PP. No estamos de acuerdo, por supuesto, y queremos explicarlo con mucha meticulosidad a los ciudadanos, con el mensaje de que somos lo mismo el PSOE y el PP. Tenemos dos mensajes distintos, dos políticas distintas, y creemos que hay una alternativa. Gracias. Pues claro, o sea, si miramos la configuración de Europa y vemos que el jefe del Banco Central Europeo, el señor Draghi, viene de Goldman Sachs y del Banco Mundial, o sea, de la gente que crea la crisis, luego se pone a gestionar las finanzas de la Unión Europea y a decidir cómo se presta dinero a los estados, pues ya se hace la idea de que las cosas van a ir mal. Si la gente que asesoraba a gobiernos cómo defraudar, esconder las cuentas, son los que luego asesoran a qué rescates hay que hacer o cómo tiene que hacer la economía, pues vamos mal. Nos preocupa mucho más que la soberanía española esté en manos de las empresas del IBEX 35, que se reúnan con Zapatero y luego con Rajoy para decidir lo que hay que hacer, o que estén en los grandes bancos internacionales, que son al final los que imponen políticas a nivel banco. Eso sí que creemos que es la verdadera cesión de soberanía. Y una cesión de soberanía que además la vemos a nivel europeo, que la vemos a nivel local, ¿no? Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista pactan la reforma del artículo 135 de la Constitución, o sea, la Constitución lo más sagrado, la Carta Magna, etcétera, la pactan una noche de verano porque les da la gana, y la consecuencia de eso, de esa reforma, es que hay que pagar primero la deuda pública antes de que la sanidad, la educación o los derechos sociales. Con lo cual, cuando se reduzcan profesores en las escuelas, o cuando integre la sanidad, o cuando integre el transporte público, en parte está porque dos partidos han decidido primar los intereses del pago de la deuda frente a los intereses de las personas. Con lo cual, se puede decir que somos distintos, se puede decir lo que sea, pero no lo es. Y no lo es, no solo a nivel europeo, sino a nivel local. A nivel local, Cajastur, Iberbank, entidad financiera a la que también hemos tenido soberanía, una entidad que era pública y que se privatiza, y la primera medida para coger dinero es estafar a 10.000 familias con la deuda subordinada.
Mientras hay portavoces del Partido Socialista de Gijón, como Santiago Martínez Argüelles, que cobran 87.000 euros de esa caja. Eso sí que nos parece lamentable. Políticos que se forran, que ceden soberanía a entidades financieras y que eso provoca repercusiones directas en las personas, en la ciudadanía. En materia de etiquetado de consumidores, de medio ambiente, de agricultura, de política exterior, de todos los temas que os imaginéis, que es decir, que forman parte de la vida cotidiana, se legislan en el Parlamento Europeo y requieren unas mayorías en las que muchas veces ha contribuido también la izquierda unitaria europea desde sus posiciones o desde el número de diputados que tiene, porque hacen falta un número determinado de votos. Y efectivamente, para muchísimos temas técnicos, claro que hemos votado con el PP, si no sería ingobernable, no habría forma de sacar adelante las legislaciones entre 7 grupos políticos distintos de 28 países distintos. Hay que buscar posiciones comunes. Y por supuesto, cuando es en bien de la ciudadanía o en bien de la gobernabilidad de una institución, pues claro que hay que arrimar el hombro y hay que votar juntos. ¿Y por qué no vamos a votar juntos para obtener unos fondos de transportes para España o para financiar el Erasmus? Es decir, no tiene ningún sentido decir nos votamos en contra de porque es el PP y nosotros. Pero de todas formas, lo que marca la diferencia no es lo que hemos votado junto al PP, sino lo que hemos votado distinto del PP. Porque esto es como el ADN de las moscas y del ser humano. Coinciden en el 90% el ADN. Lo que marca la diferencia entre una mosca y un ser humano no es el 90% que tenemos en común, es el 10% que tenemos distinto. En Europa, en el Parlamento Europeo, el 60% más o menos de los diputados europeos votados por la gente que ha votado, representando a 500 millones de europeos, bueno, pues el 60% de estos diputados europeos son o del Partido Socialdemócrata Socialista o del Partido Popular Europeo. Así de sencillo. Y han sido elecciones y votaciones democráticas. Con lo cual, lo digo por poner una referencia, que nadie os quiere engañar. Vosotros cuando votéis tenéis que procurar, sobre todo, votéis a quien votéis. Pero cuando votéis, que no os engañe nadie, que no os quiera meter nada, que es lo que suele pasar a veces en el diálogo y en el debate político. Hay el 60% de los representantes europeos elegidos democráticamente que son o de un partido popular europeo o del Partido Socialista Socialdemócrata. Y eso es la libertad de los europeos votando y decidiendo. Europa es un proyecto de solidaridad, básicamente de solidaridad, y que no os engañen. Que no os engañen. Que en Europa la mayoría de los votantes europeos optan por el Partido Popular Europeo y por el Partido Socialista Socialdemócrata, con lo cual creo que estos dos partidos tienen toda la legitimidad para hablar en nombre de los europeos. ¿Votan o no votan juntos el 70%? Podría aceptar que hay un 30% de veces que se vota distinto y que esos son sus diferencias sustanciales. A mí lo que me preocupa, a ti te preocupa el 30%, a mí me preocupa el 70%. A mí me preocupa que, por ejemplo, el aumento de la jubilación, que va a hacer que yo me jubile a los 67 años, lo votasteis juntos, que la aprobación de la SICAP, que era una especie de paraíso fiscal para que las grandes fortunas no pagasen impuestos dentro de España, estabais los dos de acuerdo, que dar el dinero a entidades financieras, destinarlo allí, frente a destinarlo a otras cosas, estabais los dos de acuerdo. En los desahucios, en desahuciar a la gente, cuando gobernasteis, estabais los dos de acuerdo. Se puede hacer una directiva europea, podéis presentar directivas europeas para paralizar los desahucios en toda Europa, podríamos intentar ir hacia allí, pero sobre eso estáis los dos de acuerdo. Incluso en profundizar los referéndums para que el pueblo decida sobre lo que quiere, preguntarle a la gente si quiere una cosa o quiere otra, los dos estáis de acuerdo, pero en que no se hagan. Por ejemplo, habéis gobernado los dos, podíais los dos haberlo hecho y nadie lo habéis hecho, ¿no? Y por último, por supuesto que estáis de acuerdo en mantener grandes sueldos, unos y otros. En el Parlamento Europeo se cobra 6.000 euros netos en sueldo, más 304 o 350 euros al día, 10.000 euros al mes en total, en dietas. En eso estáis de acuerdo. En viajar en business estáis de acuerdo. O sea, a mí me preocupa, de verdad, las cosas en las que estáis de acuerdo y en las que mucha gente que estamos aquí, bueno, y especialmente nosotros, hemos dicho que no estamos de acuerdo en ninguna de esas cosas. Por ejemplo, que fuimos ante notario a decir que cobraríamos el salario mínimo interprofesional en África, 1.502 euros. Podríais haberlo hecho vosotros. O podríais haber dicho, nos parece indigno cobrar 16.000 euros, pero no lo hicisteis.
Nos parecen íntegros los desahucios, pero no lo hicisteis. Jolín. Bueno, muchas gracias. A ver, todos los discursos son respetables, pero creo que tienen que respetar la verdad y tratar de obviar la demagogia. No es cierto que nosotros estamos de acuerdo con los desahucios, ni que legislar sobre las SICAPs con el PP. Nosotros tenemos una propuesta de reforma fiscal que no tiene nada que ver con eso. Leer los papeles, no leer solamente un mensaje de estos son iguales, hacen lo mismo, sino encomendaros a la realidad. Nosotros no hemos legislado sobre las SICAPs, tenemos una propuesta contraria. Queremos que se reforme la política fiscal para que paguen las empresas y las grandes fortunas. Es decir, es falso, no puedo decir otra cosa. Es tan falso lo que estás diciendo tú ahora como lo que decía y el cañete con los gráficos. Es mentira, ya está. No tiene más que ver. Vamos a ver, en relación con los sueldos de los diputados, también es muy demagógico. Yo no voto mi sueldo en el Parlamento Europeo, no es un voto sometido a los diputados. ¿Vale? Es como tú entras en una empresa y te dicen, te pagamos tanto, y te pagan tanto. Pero lo que hay que tener en cuenta es lo que se cobra, desde luego, pero también los impuestos que se pagan, ¿eh? Os digo cuánto pago yo de impuestos en España y aquí, 2.000 euros al mes, es decir, vete descontando de los salarios, 2.000 euros al mes haciendo la vida que hace un eurodiputado, que yo cojo 180 vuelos al año, que al principio puede parecer muy divertido, pero es como el que coge un autobús para ir a trabajar y tengo que coger un avión. Tengo que tener dos casas, una casa en Madrid o en Gijón, con mi familia, con mis hijos, con mis colegios, con la luz, con el gas, con la electricidad y con todos los gastos normales, y luego te dan una dieta porque estás comiendo y viviendo fuera, tienes que ir a un hotel, tienes que ir a cenar, tienes que ir a... Lo siento, pero vamos a comenzar con las preguntas del público. Sí, me parece bien, lo que pasa es que no puedes decir, intervenga dos veces en las réplicas, la misma persona saque temas nuevos y luego no se pueda atender a las demás. Entonces, solamente quiero dejar claro eso y que todas las posturas son perfectamente respetables, pero habrá que partir de la realidad de los hechos y de la realidad de los datos. Y ese es el mensaje. Muchos más impuestos para algunos, que son los que no están pagando impuestos ahora y que se recortó los impuestos que pagaban con todos los gobiernos en los últimos años, y menos impuestos para otros. O sea, yo creo que lo que estamos viendo es que al final quien paga más aquí el pato de la crisis pues es la población, que no se puede enviar su dinero a un paraíso fiscal porque no sabemos ni dónde está la isla de Jersey, pero las empresas de IBEX 35, el BBV, Telefónica, etcétera, lo saben y de hecho lo siguen haciendo y sabemos que están en paraísos fiscales su dinero para evadir impuestos, pero sin embargo ningún gobierno hace nada para recaudarlo, ¿no? Y eso sí que es una cosa que se tiene que actuar a escala europea, ¿no? Estamos de acuerdo en ello. ¿Y por qué nosotros insistimos en que es importante más democracia? Pues porque creemos que lo fundamental es que se salga de la crisis con medidas que nos favorezcan. Por ejemplo, en los últimos 5 años, desde que comenzó la crisis, lo que hemos visto es que han aumentado el 10% más rico, ha aumentado los salarios, me parece que es el segundo país de Europa donde más han ganado el 10% más rico. Mientras veíamos, y lo veis en vuestro entorno, nuestros padres, amigos, familia y tal, que la gente que está trabajando cada vez cobra menos y en peores condiciones laborales. Entonces, se puede salir de la crisis de una forma o de otra. ¿De qué depende? Depende de que nosotros podamos controlar a quien toma esas decisiones. Porque si no las podemos controlar, pues al final toman decisiones para quien puede influir. O sea, yo no tengo el teléfono de Rajoy, pero seguro que Botín tiene el teléfono de Rajoy y le puede decir, oye, Rajoy, haz esto. ¿Nosotros qué podríamos hacer? Pues profundizar en los mecanismos democráticos para, por ejemplo, poder hacer referéndum sobre las medidas que nos afectan, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros siempre decimos que no somos un movimiento para pedir el voto, sino para pedir la participación de la gente. Además, porque ahí está la clave de poder controlar de esta crisis. Podemos salir o más libres o más esclavos. ¿Por qué estoy yo aquí? Y termino 10 segundos. Estoy aquí porque llevo, desde que acabé la universidad, trabajando en trabajos de 400 euros. He tenido que trabajar en Inglaterra, en Suiza. Mira, yo soy europeísta a la fuerza de trabajar como 10.000 asturianos que se fueron los últimos 2 años a trabajar al extranjero, ¿no? Y dices, es que la gente que está tomando esas decisiones, para nada está pensando en nuestro bienestar, porque si no le diría, oye, los que estáis ganando con la crisis, chavales,
vosotros sois los que tenéis que pagar más, no la gente que la estamos sufriendo, que es la mayoría de la población. Antes de responder a la pregunta que nos hace nuestra compañera, os quiero hacer una pregunta a todos vosotros, para que penséis. ¿Os gusta que os haga la pelota? Y sobre todo, si os hace la pelota, ¿os fiáis de lo que os diga la persona que os hace la pelota? Yo creo que no. Bueno, pues en política pasa lo mismo. En general, sed críticos, sobre todo sed críticos, y desconfiad de todos los partidos que os hagan la pelota. Lo digo como una pequeña concesión, porque al final lo fácil es mentir, halagar, decir lo que todos vosotros queréis escuchar, pero lo difícil es exponer las cosas que son difíciles, y una situación muy complicada. Pues lo difícil es exponerla y hacerla entender de manera que todo el mundo comprenda que el sentido común a veces está en tomar decisiones difíciles. Pues, ¿cuál creéis vosotros que es el principal problema por el cual los empresarios, que es el principal creador de empleo en este país, cuál creéis que es su principal problema para contrataros, o para no contrataros más bien? ¿Cuál creéis que es? Lógicamente que no les salen los números. Tan sencillo como eso, que no les salen los números. ¿Y qué demuestra esto? Porque eso también se puede demostrar, si no sería un demagogo, pero es que se puede demostrar. ¿Sabéis que cuando vosotros estáis recibiendo, por ejemplo, 600 euros de sueldo todos los meses, quien los reciba, quien pueda recibirlos, sabéis que el empresario paga otros 500 euros adicionales, por encima de los 600, paga otros 500 euros en general de cargas de todo tipo? Que, vamos a decirlo así, no lo son, pero se podrían asimilar a impuestos. Bien. Gracias. Para nosotros la gran preocupación de los socialistas es el desempleo, y concretamente el desempleo juvenil, como se dice en España, alcanza el 55%. Vamos a ver, a quien no les salen las cuentas, no son las empresas, son las familias. A las familias, a las que no les salen las cuentas. No es demagogia, esa es la realidad. La voracidad de las empresas para alcanzar el máximo de beneficio a costa de la precariedad, de la oferta de empleos precarios a los jóvenes, a los trabajadores en general, pero particularmente a los jóvenes, es una barbaridad que está llevando a una pérdida de derechos amparado por la ley de reforma laboral que se ha elaborado desde este gobierno. Queremos que se deroguen las medidas implantadas por el gobierno en el marco de la reforma laboral de la ley de emprendimiento y de los contratos en prácticas. Nosotros lo que queremos fomentar es un sistema similar al alemán, que es el de la formación dual, que es una formación profesional dual de estudio y trabajo al mismo tiempo. Es decir, que pueda haber la incorporación de gente que está estudiando FP en las empresas, en prácticas, pero no en prácticas en régimen de explotación, sino en prácticas en régimen de dignidad laboral, no como ha dicho recientemente la presidenta del Círculo de Empresarios, diciendo que más o menos, que oye, que el que está en prácticas lo que tienes que dar las gracias a la empresa porque lo ponen en prácticas y casi que pagan porque les permitan estar trabajando en prácticas en una empresa. Bueno, nosotros creemos que el trabajo en prácticas tiene que ser una forma de incorporación, pero tiene que estar remunerado en las condiciones de un trabajador, de los derechos normales. Primero, bueno, yo fui becario por 200 euros al mes durante un año y por 400 euros al mes durante 2 años, también con un gobierno del Partido Socialista en Asturias y en España. O sea, que, bueno, que aquí esto viene de largo. No es que las becas o los salarios becarios que se hayan creado ahora, sino que llevan tiempo. Nosotros pensamos que son las personas, los trabajadores los que tienen la riqueza y no los empresarios. O sea, creo que son las personas lo que convierte en que se pueda generar algo. Para que haya trabajo hay que trabajar menos años y no más. Nosotros estamos a favor de la renta básica, estamos a favor de repartir el trabajo, estamos a favor de que aumenten los salarios y que no se devalúen, que es lo que ha pasado desde que llegó el PP. Sobre todo estamos indignados porque la gente que nos está dando lecciones en la crisis de que nos tenemos que esforzar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer esto, aquello, cobrar menos, trabajar más horas, etc. Es la gente que se nos ha esforzado para tener lo que tiene. Fátima Valle seguro que tiene grandes méritos trabajando en empresas, pero yo no conozco su trabajo fuera de la administración pública. Elena Valenciano siempre trabajó en la órbita del Partido Socialista, Salvador Garriga, eurodiputado del Partido Popular, y él cumplirá 27 años como eurodiputado. La gente que nos dice que nos esforcemos es la gente que no se ha esforzado nunca para tener lo que tiene. Eso es increíble. Eso es increíble, a mí me indigna como persona, ciudadano, como joven, etc.
Decimos que nos han llamado populistas en esta mesa, pero y han dicho que hay gente que expone las cosas con claridad. Mentira. Zapatero tardó 2 años, de 2008 a 2010, en incumplir su programa electoral punto por punto sin convocar elecciones de referéndum. Rajoy tardó 1 mes en incumplir su programa electoral. El presidente de Francia, François Hollande, socialista, ha tardado 1 año en incumplir su programa electoral. Han incumplido su programa electoral. Mintieron a la ciudadanía cuando se presentaron las elecciones. Y entonces no pueden decir que ellos hablan claro. Para nada han hablado claro. Creemos que es hora del fin de la alternancia sin alternativas. Decimos que para nosotros son lo mismo y que la forma de salir de esto es con la participación. Decían que a la gente no le interesa la política. En nuestro caso, preguntamos a la gente, 100.000 personas avalaron a Podemos para que nos presentamos, 33.000 personas votaron a Pablo Iglesias como cabeza de lista en las elecciones de Podemos. Y yo lo que os pido, para terminar, es que si nosotros, toda mi generación, hubiéramos salido a las calles a protestar para crear aún con más fuerza un mejor futuro, yo seguro que lo compartimos aquí todos los que estamos en la mesa, que somos de nuestra edad, probablemente ahora tendríamos mejores condiciones de trabajo o mejor futuro. Yo creo que vosotros tenéis todo el futuro por delante para crear donde queréis vivir. ¿Queréis vivir en un sitio donde se opcione la gente de las casas o no? ¿Donde haya sanidad pública o no? ¿Donde se cobre 400 o 600 euros de 680 euros de salario mínimo o donde se cobre 1.000 euros o 1.500 como se cobra en Bélgica? Eso yo creo que está en vuestras manos. Nosotros os pedimos que participéis donde queráis, pero que sobre todo que no dejéis que los que dicen que no hay alternativa, que ellos hablan claro, que es la cultura del esfuerzo, pero que solo les favorece a ellos, sean los que sigan decidiendo vuestro futuro y el nuestro.